Amen. Amén. Good afternoon. Buenas tardes. So between now and our last presentation, Entre nuestra última presentación, we had 2 Q&As. nosotros tuvimos 2 secciones de preguntas y So respuestas. I want to just tie a few loose ends together Yo solo quiero mantener a los pocos que perdimos juntos, remind us of some of the key points y recordar solamente los puntos claves before we move on, antes de continuar. so it doesn't all seem disconnected. Así que todo eso parece desconectado al mismo. We began by looking at the dispensations, Nosotros comenzamos mirando la línea de la dispensación, always 4 dispensations in a reform line, siempre por las dispensaciones en nuestra línea de reforma. and we showed how it's one message, Nosotros mostramos cómo era un mensaje and then we focused on the latter rain. y nos enfocamos en la lluvia tardía. When you have this message Cuando tienes ese mensaje that begins with world wars que comienza con las guerras and ends with mundiales equality, y termina con la igualdad. so that main subject Entonces el tema principal is about the king of the north and the king of the south. es sobre el rey del norte y el rey del sur. Now there is more than just king of the north, king of the south. Hay más que solamente el rey del norte y el rey del sur. There's all these sub-elements, Hay otros these elementos, smaller connected parts. hay más partes conectadas. So we also find their story. Entonces encontramos sus historias. So for example, Por ejemplo, it's what we started looking at here. es lo que nosotros hemos estado estudiando aquí o hemos estado viendo aquí. We have layers. Nosotros tenemos capas. If we were to come to the history of 2018 and 2019, Y si nosotros vamos a cubrir la historia de 2018 y we're on 2019, 2 different reform lines. nosotros estamos en 2 líneas de reforma. The priests Los sacerdotes and the 144,000. y los 144,000. For the 144,000, Para los 144,000, we are in the early rain nosotros estamos en la lluvia between temprana 9/11 and the Sunday law. entre el 11 de septiembre y ley In here dominical. is Raphia Y aquí es Rafia and Panium. y Pani. 2019, 1900, 2021. 2019 y We're 2021. also in the dispensation of the priests. Y también estamos en la dispensación de los And sacerdotes. for the priests, Y para los sacerdotes, 2019 2019 is the close of probation. es el cierre de tiempo de gracia. So we have been in the history Entonces hemos estado en esa of historia, the latter rain. en la historia de la lluvia tardía. So we have to look at this as layers. Entonces tenemos que mirar hacia estas capas. We have to remember that we're on more than one reform line. Tenemos que recordar que tenemos más que una línea de reforma. Because the people that left, Porque las personas que they struggle salieron with 2 subjects that we've taught. tenían problemas en 2 temas que enseñamos. In 2018, El we 2018, taught equality. cuando hablamos de la igualdad, So people leave over that issue. las personas salieron por este asunto. And then in 2019, Y en we 2019 teach about the Sunday law waymark, enseñamos sobre el hito de la ley dominical, the triple application. la triple aplicación. We bring in early writings in 1850. Nosotros lo trajimos de la historia temprana de 1850. Lo sacamos, perdón, de primeros escritos de So we have 1850. these 2 subjects Entonces nosotros tenemos that que people lidiar con estos struggle 2 and temas. wrestle with, Tenemos estos 2 temas con los cuales la persona tiene Equality. problemas y luchan. and the nature of the Sunday law.
igualdad y la The naturaleza de reason la we ley have these dominical. two subjects Y la razón por la cual tenemos estos dos temas is because we're on two different reform lines. es porque nosotros estamos en dos diferentes líneas de reforma. We're on the priest's line, Estamos en la línea de los sacerdotes, where we have the midnight cry, donde tenemos el clamor de medianoche, Exeter, Exeter, which is pointing to the close of probation 2019. lo cual apunta al cierre de tiempo de gracia, lo cual es And 2019. on the line of the 144,000, Y en la línea de 144.000, 2019 is Concord. 2019 es Concord, It's the increase of knowledge of the Sunday law. es el aumento de conocimiento de la ley dominical. So we have to understand the midnight cry, which is about equality. Entonces necesitamos entender el clamor de medianoche, que es sobre We igualdad, also have to have the increase of knowledge of the Sunday law, pero también necesitamos entender el aumento de conocimiento de la ley dominical, because we're on both reform lines. porque nosotros estamos en ambas líneas de reforma. So that there is, the message is equality, El mensaje de la igualdad, but it's also going to shed light on other topics. pero también hay que adherir a otros tópicos. One of the accusations Elder Jeff makes, Una de las acusaciones que el anciano Jeff hizo, his first accusation su primera acusación and his main accusation, y su principal acusación, is that we have covered up the role of the papacy es que nosotros hemos cubierto el rol del papado and we've made it all about the United States. y que lo hicimos todo sobre los Estados Unidos. So when it was presented in October, Y lo que fue presentado en octubre, what was the first message presented? ¿cuál fue el primer mensaje presentado? Very first message presented in that September or October school ¿Cuál era el primer mensaje presentado en la escuela de septiembre y octubre? was Fatima. Era Fátima. I had a problem here. Y yo tenía un problema aquí. I wanted to present something about the papacy. Yo quería presentar alguna cosa sobre el papado. And I wasn't sure why. Yo no estaba segura por I qué. presented Fatima. Yo presenté Fátima. I wanted to do a line of the counterfeit, Yo quiero hacer la línea de la falsificación, but it hadn't all come together. pero no sabía cómo venían, There was still a cómo couple of estaban elements juntas. I was wrestling with. Entonces unos pocos elementos So I just comenzaron did a Fátima. luchar. Entonces I solamente put hice the line Fátima. of the counterfeit to one side. Y puse la línea de la falsificación de otro Then lado. over those De couple lado. of weeks, Entonces, después de unas pocas towards the semanas, end, al it final, all fit into place. todo encajó en su lugar. Just in a couple of days, Solo the en line of unos the pocos counterfeit días, made sense. la línea de la falsificación hizo So sentido. I chose to teach it after all, Entonces yo enseñé después de todo, but I did it last. pero Because yo at lo the había It últimamente hadn't all- perdido. the study hadn't been Pero lo completed. hice de último. Entonces la línea de la falsificación no estaba So when completa, I say that- aún no es. It's because it Entonces yo wasn't quiero my decir intention Que esto llamó mi to break atención. the study of the papacy into two parts. Quebrar el estudio del papado en dos partes. But because of how the message opened, Pero por cómo el mensaje se ha abierto, I was forced to start with Fatima, yo estaba forzada a comenzar con Fátima, first presentation on the papacy, la primera presentación sobre el papado, and finish on the papacy, y terminar con el papado, last presentation on the la papacy. última So presentación. you know, Entonces tú sabes if it's the midnight cry, que si el it clamor has de to be medianoche significant that the first and the last presentation are about the papacy. tiene que ser significante en la primera y la última presentación sobre el papado. And that wasn't through human planning. Y eso no era a través del plan humano. The same thing happened with the world wars. Lo mismo pasó con las guerras mundiales. World War II at the beginning, La Segunda Guerra Mundial al and comienzo, then the message closed with World War I. y luego el mensaje se cerró con la Primera That Guerra wasn't human Mundial, planning. y tampoco era un So plan while humano. this knowledge Entonces, basado sobre is este about the king of the conocimiento, north and the king of the south in this history, que es sobre la historia del rey del norte y rey del sur en esta historia, there is a connection that the king of the north has to the papacy, hay una conexión que el rey del norte
We see tiene que ver that con el right back papado, in 1989. que nos llevan de vuelta a 1999. So once we understand the king of the north, king of the south, Entonces, una vez que entendemos el rey del norte y el rey del sur, this study also gives us bits of light on other topics. el estudio también nos da unas piezas que nos conectan con diferentes And tópicos. one of those is the papacy. Y uno de esos es el papado. Then when we come up here, Y luego llegamos aquí arriba, 2019 2019, is the increase of knowledge es el aumento de conocimiento of the Sunday law. de la ley dominical. If we were to expand this dispensation, Y si usted va a explicar esta dispensación, it's 9/11 es 11 de septiembre, is Boston. es Boston. Remember our repeating pattern. Recuerden el patrón repetitivo. A message is unsealed. Un mensaje es There's going sellado. to be an increase of knowledge. Entonces va a haber un aumento de conocimiento. 2019 is Concord. En 2019 es Concord. It's going to be formalized Va a ser formalizado at Panium en Panium 2021, 2021, which is all preparation for the test, lo cual es toda una preparación para la the prueba, Sunday law. la ley dominical. So that's the dispensation for the 144,000. Esa es la dispensación para los 144,000. So in 2019, Entonces en it 2019 also becomes important that we understand the papacy. también llegó a ser importante que nosotros entendamos sobre Because el what do you papado. expect to happen at the Sunday law? Porque ¿qué es lo que tú esperas ver en la ley dominical? ¿O qué se What do we supone know happens at the sucederá? Sunday law? ¿Qué nosotros sabemos que acontecerá en la ley dominical? There's the resurrection, the healing of the deadly wound. Es la resurrección del papado. La herida de muerte ha sido sanada. So the resurrection of the papacy. Entonces la resurrección del papado. What else happens at the Sunday law? ¿Qué más acontece en la ley dominical? Is there a lot of rain? External events. Eventos externos. Brother Ro- Starts to rise. El séptimo reino se comienza a levantar. We have the seventh kingdom. Nosotros tenemos el So séptimo what does reino. that mean for the kingdom? ¿Qué significa con el reino? ¿Qué quiere How decir por does the reino? seventh kingdom show it's risen? ¿Cómo es que este séptimo reino nos muestra que se levantará? What marks the seventh kingdom? ¿Qué marca el séptimo reino? How would you know if you're in the sixth or the seventh? ¿Cómo tú sabes si estás en el sexto o en el séptimo? El sexto es América y el siete es sería América como la cabeza de todas it's las still naciones. America. Es todavía América. How do you know that this America has changed? ¿Cómo tú sabes que esta América ha cambiado? Dictatorship? ¿Por una dictadura? How it speaks? ¿Cómo habla? And how is it going to speak? ¿Y cómo es que va a hablar? Without the parable language. ¿Cuál es el lenguaje de la parábola? So La we minoría title that the discriminada. Sunday law. I think Elder Parminda discussed that. Discutiendo sobre la ley dominical, pienso que el hermano Parminda lo ha discutido, But we know that that's not a Sabbath Sunday issue. nosotros sabemos que no es un asunto de la ley dominical. The Republican horn is broken El cuerno republicano ha sido when it quebrado discriminates against minorities. porque han sido porque han discriminado a las So minorías. this is where we take in 1850 that discrimination
of slavery. Es donde nosotros tomamos 1850, la discriminación contra la esclavitud. So equality becomes a subject for both the priests and the 144,000. Entonces la igualdad se tornó un tema entre los Which is why it's 144 y los opening up this whole sacerdotes, history. 144.000 los sacerdotes, y abren toda nuestra What historia. else happens at the Sunday law? Lo que sucede en la ley dominical, Another external event. ¿qué más acontece como un evento externo? So this is shipwreck in Acts 27. Esto es el naufragio en Hechos 27. So you know that this is Adventism as well as the United States. Sabemos que esto es el adventismo como los Estados Unidos What's también. another external event? ¿Cuál es el otro evento externo? Sunday law. En la ley So we have dominical. the resurrection of the papacy. Nosotros tenemos la resurrección del papado. We have this law that violates the Constitution. Nosotros tenemos la ley que viola la And there's Constitución. one other. Y hay otro más. Death of the King of the South. La muerte de la del rey del sur. The one I wanted to mark was Islam. La manera que quiero marcarlo es como el Islam. So I'm just highlighting these Yo solo para envolver esto, so that we can see that we're also in this increase of knowledge. nosotros podemos quedarnos solamente en el aumento de conocimiento. So it's not just the King of the North, the King of the South, and the world wars. No es solamente el rey del norte y el rey del sur y las guerras We mundiales. have to be able to see the other layers Nosotros tenemos que ser capaces de because we're also mantener in las this otras increase of knowledge of the Sunday law, capas. Weimar. Porque también hay un aumento de conocimiento sobre la ley dominical. ¿Cómo será? Which means we need to understand the papacy, Lo que significa que necesitamos entender el papado, which we begin to understand in the history of 2018, 2019. lo que vamos a comenzar a entender en 2018, lo que entendimos 2018 y The 2019, nature of the Sunday law, la naturaleza de la ley we did not dominical, understand until 2019. que no entendíamos hasta 2019, The Millerite understanding of Islam, el entendimiento del in Islam their own history, en nuestra propia historia, opened up 2019. abrirán lo que fue abierto So en we're 2019. Entonces nosotros So estamos we aquí. expect to understand all these subjects. Entonces nosotros esperamos entender todos estos temas. So when I say it's the King of the North, the King of the South, Entonces lo que vamos a decir es el rey del norte y el rey del sur we are being specific. han sido específicos. We are showing the beginning of the Midnight Cry message Nosotros vamos a mostrar el comienzo del clamor de priests. medianoche para los sacerdotes. Does that make sense? ¿Hace sentido? For the priests. Para los sacerdotes. That this King of the North, King of the South subject that develops into equality Este rey del norte y rey del sur ese tema del rey del norte y del sur se desarrolla en la is the subject of our latter igualdad. rain. Es el tema de la lluvia tardía. But we also have the subject of the papacy. Y nosotros también tenemos el tema del papado. So even when we look at the Third Diadochi War, Incluso si nosotros miramos a la tercera guerra diádoca, which is all about the King of the North, the King of the South, que todo es sobre el rey del norte y el rey del sur, it adds in some details of the papacy, some details of Islam, nos adhiere algunos detalles del papado y otros detalles del Islam, because all of these players do interconnect. porque todos estos tienen algo que los So that conecta. enabled us to be able to compare and contrast Entonces tenemos que ser capaces de comparar y contrastar. what resurrection means, ¿Qué significa resurrección? what resurrection meant for the papacy, ¿Qué significa la resurrección para el papado? demonstrates what it meant for the King of the South. ¿Qué demuestra qué significa también para el rey del sur? So resurrection Entonces resurrección is when you take back what you'd lost when you died.
Es cuando tú tomas de vuelta algo que tú perdiste cuando moriste. So the papacy resurrects Entonces el papado resucita when it takes back what it lost in 1798. cuando toma de vuelta lo que perdió en 1698. The King of the South resurrects El rey del sur resucita when he takes back what he lost in 1989. cuando toma de vuelta lo que perdió en So 1989. that's why we spoke about the resurrection, Es por eso que nosotros hablamos sobre la resurrección, de the la resurrección. resurrection of the papacy at the Sunday law. La resurrección del papado en la ley dominical It had to fight a war to get back what it had lost. tiene encontramos una batalla que tiene que ser dada ahí. The resurrection of the King of the South, En la resurrección del rey del sur it also had to fight to take back what it had lost. también tiene que luchar de vuelta para recuperar lo que había We're perdido. all okay with that. ¿Estamos de acuerdo con eso? So that's just review from what we've done at the Q&A. Eso es solo una revisión de lo que hicimos de preguntas y respuestas. And we also showed how that message had developed Y nosotros también mostramos cómo ese mensaje se ha desarrollado with 2 witnesses at each step. con 2 testigos en cada paso. 2 witnesses. 2 witnesses for 273. 2 testigos de 273. 2 witnesses to bring us to World War II. 2 testigos que nos llevan a las guerras mundiales. And then we have the 2 witnesses, Y tenemos 2 testigos the Omega history of Pyrrhus de la historia omega de Pyrrhus, combined with World War II, combinados con la Segunda Guerra Mundial. show us the latter end of our history. Nos muestra la lluvia tardía, cómo termina la lluvia tardía en And nuestra then we historia. could bring in the Third Diadochi War Y entonces podemos venir ahora a nuestra historia, o podemos traer la And tercera World War guerra I. diadoca y la primera as guerra 2 mundial. witnesses, particularly for the early half of our history. Y traemos particularmente para la primera mitad de nuestra historia. So if we cover what I wish to at this school, Si cubrimos lo que deseamos en esta escuela, which isn't likely, lo que es we exactamente will go through that. lo que vamos a hacer ahora. So we have the Entonces King of the North, the King of the South takes us to equality. tenemos el rey del norte y el rey del sur y el asunto de la igualdad. Sister Kathy, Hermana Katy, can you show how it does that? ¿nos puede mostrar cómo What hacer was eso? to equality? ¿Cómo vamos de las guerras mundiales a el tema de la igualdad? So King of the North, King of the South took us to geography. El rey del norte y el rey del sur nos llevan al modelo de I'll repeat geografía. for the camera. We saw their polar opposites. Nosotros vimos los polos opuestos. King of the North is church over state. El rey del norte es iglesia sobre estado. King of the South Y is el state rey over del sur es church. estado sobre iglesia. We connected that with marriage. Lo conectamos con el matrimonio. And that brought us to equality. Y esto nos trae a la Because we igualdad. saw inequality in both the King of the North and the King of the South. Porque nosotros vimos la igualdad en el rey del norte y el rey del sur. So through studying the world wars, Entonces, a través del estudio de las guerras mundiales, in the latter rain dispensation of the priests, en la dispensación de la lluvia tardía de los sacerdotes, from 2014 to 2019, de 2014 a 2019, the study of World War III
El estudio de la Tercera Guerra Mundial took us directly to a study of equality. nos lleva directamente al estudio de la igualdad. And what are the external events of this history? ¿Y cuál es el evento externo de esa historia? Because this message Porque este mensaje was a testing message for 3 groups. fue un mensaje de prueba para 3 grupos: Priests, Levites, and Nethinims. sacerdotes, levitas y So netineos. if you're not a priest, Y si nosotros hablamos de los you sacerdotes, don't know about any of those studies we've talked about. tú no sabes sobre qué hablan estos estudios, ninguno de So estos how are estudios. they tested on this issue? Entonces ellos eran testados sobre este asunto. External events. Eventos externos. So give me some. Denme algunos. So you've gone right to the end, Entonces usted va directamente and al there's an final impeachment. y hay un proceso, un juicio, impeachment. If you want to. Había un problema con Donald Trump. How does that teach them of equality? ¿Cómo eso nos enseña sobre igualdad? That helps us, Eso nos ayuda, but they can't do the model of geography. pero ¿cómo podemos hacer el modelo de geografía? For a Nethinim, they can't look at World War III and bring that to equality. Por los netineos, ellos no pueden mirar a la Tercera Guerra Mundial y traerlos al tema de la igualdad. So I'm not asking how Nethinim see all of this, No estoy preguntando cómo los netineos but miran how todo are they eso, tested on equality? pero la pregunta es cómo ellos van a ser probados sobre igualdad. I would suggest they're the same thing. Because it's the political system that's driving inequality between men and women. Yo pensaría que es la misma cosa porque es un sistema político de una lucha entre hombres y mujeres. So we see it in 2020 with Putin trying to change the constitution. Él dijo en 2020 que Putin cambiaría la constitución, But this is, I want to keep to this dispensation. pero eso es, yo quiero solo mantenerme en esta dispensación. So there's laws against abortion. ¿Hay leyes en contra del aborto? That's happening around 2018. Eso pasó alrededor de 2018. No, it's correct. What else? ¿Qué más? External events. Eventos externos. Oh, sorry. 2014 to 2019. 2014 Sorry, a that's 2019. No, this whole dispensation is my fault. How the Levites and the Nethinims are tested on equality from 14 to 19. ¿Cómo es que levitas y netineos fueron probados en 2019 con la So igualdad? Tamina's talked about the impeachment. Entonces Amina estaba hablando sobre el I'm not impeachment sure o if el that one juicio teaches de them of Donald Trump. equality. ¿Y cómo eso nos enseña sobre That's igualdad? That's more this subject, but I was hoping to focus. Es más sobre este tema.
What else happened? ¿Qué más pasó? So 2015, 2015 you have same-sex marriage. tenemos el asunto del matrimonio homosexual What else? o matrimonio de un mismo sexo. ¿Qué más? Well, we all turned into good news watchers. So around 2018, Entonces alrededor de do you want to name them? 2019 AOC, Alejandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, and there's one other. Rashida Tlaib. Rashida There's Tlaib. 3 of them. Son 13 ellos. Yes, Ilhan Omar. Y Ellen Omar. 3 minority women. 3 mujeres de minoría. They become the really greatest visible enemy of the far right. Ellos se tornaron realmente, llegaron a ser realmente enemigos del Because they movimiento hit de every derechos box of civiles. discrimination. Y ellos trajeron cada caja de discriminación, cada aspecto, Except homosexuality. excepto de la homosexualidad. In 2017, Entonces 2019, and who's doing that? ¿quién hizo eso? Stephen Miller. Stephen Miller. So we have 3 people in 2014. Entonces tenemos 3 personas en 2014. Sessions, Miller, Sessions, Miller and Bannon. y Bannon. Y Bannon. We should all know who Stephen Miller is. Y todos conocen quién es Stephen These Miller. 3 come together. Ellos 3 vienen juntos They begin overturning the American establishment in 2014. y ellos empiezan a derrumbar el gobierno de los Estados de América, el gobierno de América juntos. Okay, what else happened? ¿Y qué más sucedió? We're thinking too hard. I'm just going to put down the election of Trump. ¿Por qué pensar es tan difícil la elección de Donald Trump? Saying what he did, we don't talk about his election. ¿Por qué What nadie else? habló sobre su elección? ¿Qué más? So you have this fight between one camp led by Obama and Clinton Nosotros tenemos esa lucha entre Obama y Clinton versus Trump. versus So you Trump. have 2 minorities represented. Ellos son 2 minorías, dos representantes de la minoría. What else? ¿Qué más? Sister Kathy. Manakati. So Trump is overturning everything Obama did. Trump está destruyendo todo lo que Obama hizo.
think the climate accord becomes an important part of it. Ese es el clima de acuerdo, llegó a ser importante, una parte importante de esto. So there's a crisis on the southern border. Entonces hay una crisis What does Trump call that crisis? en las fronteras del sur. ¿Y qué es lo que acontece con esa An frontera? invasion. Hay una invasión. So there's a Southern American invasion. Hay una invasión de Sudamérica. Invasion of immigrants. La invasión de inmigrantes. And Stephen Miller comes up with this plan. Y Steven Miller le viene con You un plan. separate parents and children. Y él dice, vamos a separar los padres an experience for them y as los you possibly can. niños. Y vamos a hacer todo como sea posible They'll be discouraged from coming. para desanimarlos de venir. And AOC calls these concentration camps. Y Alessandra Ocasio llama esto un campo de concentración. Unas prácticas de What concentración. ¿Qué más? Overturning the Dreamers Act. También vamos a hablar sobre los sueños derrumbados, el acta de los sueños DACA. derrumbados, que llamamos That DACA, means that when parents come in que significa cuando los padres vienen and then they have a child in America, y ellos tienen un hijo en América, the parents are illegal immigrants. los padres son inmigrantes ilegales. This gives it is a way for their children to become American citizens. Estos niños son dados para los niños para que lleguen a ser ciudadanos americanos. To Tamina. Sorry? Can you repeat that again then? So Me Too movement hit the Fox News network. Entonces ellos crearon un movimiento de Fox, un movimiento porque había un escándalo de abuso sexual había en Fox. Hacía un escándalo, lo llaman el escándalo de Fox. Se dio ese We evento en also have 2018. Trump's travel ban. También tenemos la banda de viaje ¿puedes decir? De Donald Trump. Specifically Muslim countries. Específicamente los países But musulmanes, particularly also Africa. pero particularmente y también Some of África. that was more recent with 2020. Y algunos de África son más recientes del 2020. So we have his travel bans. Aquí tenemos una banda de viajes, We also have his many bands, verbal travel bans, attacks on women. y nosotros tenemos muchos ataques verbales a mujeres. One of whom also was Megyn Kelly. Uno fue también Megyn So does Kelly. anyone have anything else they want to add? ¿Alguien más tiene algo más que podemos adherir? This is really just the tip of the iceberg. Esa es solamente la Remind punta us del how iceberg. toxic these 5 years were. Eso fue realmente tóxico, fue los All últimos 5 started años. with Steve Bannon in 2014. Y eso empezó con Steve Bannon en 2014. And what's going to happen Y lo que sucedió, is they're going to overturn the court systems, ellos van a ir a través de del sistema de corte
Pregunta. This waymark Este hito on the line of the 144,000. en la línea de los 144.000 It's not a Sunday law. no es la ley dominical, Is it a law? es una guerra. Who says no? ¿Quién dice no? Why? ¿Por qué? Why no? ¿Por qué no? So it's not an issue between Sabbath and Sunday. No es un asunto entre So there's no sábado y need for a domingo. law. No, So if it's no an hay issue of necesidad de una equality, ley. Y ese asunto de la igualdad, why does that not then become a law? ¿por qué es que ellos no llegó a ser una ley? How else can you control people other than through law? Porque ellos quieren controlar a las personas trayendo leyes. For Trump, it's not for equality. Para Trump, no para la igualdad. He doesn't like the idea of keeping Sabbath. A él no le gusta la idea de guardar el sábado. So, in our old narrative, he's going to pass a law En nuestra propia línea, nosotros creemos que él va a pasar una ley that goes directly against Sabbath, que vaya a ser directamente en contra del stops people sábado from keeping it. y parar a las personas a guardar So el now sábado. it's not the Sabbath he doesn't like, it's equality he doesn't like. No es el sábado lo que él no gusta, es la igualdad lo que él no le gusta. So why would that not be through law? ¿Por qué es que él no pasó una ley contra eso? Fake news can't make you do anything. Las falsas noticias no pueden hacer nada It might trick other people into doing it. y pueden engañar a otras personas en If cómo it's se a Sabbath sienten. Sunday issue, Pero si es un asunto de domingo y fake news sábado, might convince them to keep Sunday. las noticias falsas lo tienen que convencer de que es domingo. But fake news would never convince you to keep Sunday. Pero las noticias falsas nunca te van a convencer de que tú guardes el domingo. I don't think he keeps Sunday. Yo no pienso que él guarde el domingo. So I don't think he has a particularly. I don't think he particularly cares. Yo no pienso que realmente, particularmente le importa. I agree with you. Estoy de acuerdo con usted. So you can only persecute by the state when there's law. Tú solamente puedes ser perseguido por el Estado por una ley. So 1888, En they want everyone to 1888, keep Sunday. cuando todo el mundo guardaba el domingo, So they're going to try and force it on people through law. ellos trataron de forzar a las personas que hacerlo por ley. So in 1888, Entonces en 1888, you know, here tú sabes que aquí there is law. había una ley. What about 1850? ¿Qué es sobre 1850? Now the issue is slavery. En el asunto de la They can esclavitud. use conspiracy theories, Ellos podían usar teoría de conspiración, fake news, try and noticias convince you falsas, to practice slavery.
que te intenten a convencer de practicar la esclavitud, but they can't make you. pero ellos no pueden hacerte, They can't make you support slavery pero ellos no pueden hacer que tú apoyes la esclavitud. until when? ¿Hasta cuándo? The Fugitive Slave Act, Hasta Which is el acto de la law. esclavitud del esclavo So- fugitivo, algo así. If we're going to say it's not a law because it's no Que es longer una the ley. Sunday law, Y si ellos no pueden hacer más una ley, la cual es la ley this de is a triple Dominica, application. es una triple aplicación. 1850 plus 1888 equals our Sunday law. 1850 y 1888 igual a ley dominical. This was a law and this was a law. Esta era una ley y esta era una ley. So why would this one not be a law? Entonces, ¿por qué esta no sería una ley? This is a history of failure, Esta es una historia de falla, just like 1989 was for the papacy. es como 1999 era para el papado. So it's failure internally and externally. Es solo una falla internamente y externamente. Ellen White says it's all set up. Elena me dice que todo está establecido. The movement's currently in progress. El movimiento está aproximándose progresivamente, acercándose progresivamente. So we have law, law, and law. Entonces tenemos ley, ley, ley. So I'm suggesting we shouldn't discount the law. Yo sugiero que nosotros no debemos descontar la ley. Does that make sense? ¿Hace sentido? So what do they have to do to implement a law? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para implementar la ley? Depends what kind of law. Depende qué tipo de ley. For any law. Cualquier ley. So they have to introduce a bill, Entonces tienes que construir una cuenta, but that bill will just fail. pero esa cuenta puede solo fallar. What do they have to change? Acaba de fallar. Entonces, ¿qué necesitas cambiar? Not the Constitution. No la Constitución. No primero. What do they have to do first? ¿Qué es lo que necesitamos hacer primero? Change the culture of the people. Cambiar la cultura de las personas. But what people matter? Pero ¿qué personas en principal? No todos necesitan, no todos le importa. ¿Qué personas le importa? I would suggest Yo quiero the sugerir judicial system. que son el sistema judicial, It's the judges. son los jueces. So they need to. It's. I know it's more complex. They need the House and the Senate, Yo sé que es más complejo, pero tenemos la casa en el but Senado they need the Supreme Court. y ellos necesitan a la Corte Then they need Suprema. all the other courts. Y ellos son todos sobre cortes. It's the courts that they need to change. Es la Corte la que necesita cambiar. Because in Obama's years, Porque en los años de Obama, if you had have introduced a travel ban into the Supreme Court, si tú tienes introducido un travel ban en la Corte Suprema, would it have passed? ¿qué es lo que pasa? No. No, no va a What pasar. do they need to do? ¿Qué ellos necesitan hacer? First work, Primer trabajo, change the courts. cambiar la Corte. So Donald Trump Entonces Donald was Trump, given a gift él estaba dando un presente. because in 2014, Porque en 2014 Republicans took the House los republicanos tomaron la casa and the one fellow, y un seguidor, McConnell, Mitch what he was McConnell, able to do él estaba capaz de hacer was block Obama era bloquear a from Obama appointing any judges. para apuntar o señalar
cualquier juez lo bloqueó para no poder So hacerlo. you have this judicial system Entonces tú tienes ese sistema where judicial many judges donde hay muchos jueces que apuntan por la vida, apuestan por la vida. So George Bush, Entonces George Bush, in his time as president, en su he appointed presidencia, to the su Supreme tiempo de Court presidencia, 2 judges. él señaló o él apuntó dos jueces en la Corte Suprema. Y en el circuito de las cortes, 62. en el circuito de las cortes menores, 62. This he did Lo que él hizo 8 years. en 8 años. Obama, Obama, in 8 years, en 8 años, he appointed 2 judges to the Supreme Court, él colocó 2 jueces en la Corte 55 Suprema circuit judges. y 52 jueces en los circuitos. In 2014, Y Mitch McConnell en stopped 2014 Obama appointing any more judges. detuvo a Obama de colocar más He jueces. just held it up. Y él solamente So lo Obama sostuvo can't ahí. appoint any more judges. Entonces Obama no pudo colocar Not más to the jueces, Supreme Court ni en la Suprema Corte or to the circuit courts. o en las cortes de circuito. And Mitch McConnell says, Y Mitch McConnell dijo, he says today, él dijo hoy, the most significant thing he's ever done in politics la cosa más significante hecha en la política is stop Obama from being able to appoint any judges. se detuvo a Obama por apuntar a algún otro And juez Donald Trump por says colocar. Y Donald Trump that dijo appointing judges que él apuntó jueces, él colocó is jueces, the most important thing he's ever done as president. es la cosa más importante que él había hecho en So su both Mitch presidencia. McConnell and Donald Trump Entonces, con Mitch McConnell y know Donald how Trump significant this is. saben lo significante So now you have de Trump. qué significa, lo significante de esto. Bush had 8 years, Obama had 8 years. Entonces, Donald Trump sacó lo Trump que in Obama 3 hizo en 3 Has años. appointed 2 Lo que Supreme Obama y Court Bush judges hizo, él superó eso. Él apuntó en 3 años, and él colocó 51 2 circuit jueces en la judges. Corte Suprema y 51 jueces en el circuito de cortes. He's almost equaled Obama in 3 years what Obama did in 8. Él hizo exactamente lo mismo que Obama había hecho en 8 años, él lo hizo en 3 And años. he's appointing judges who are very conservative. Y él colocó jueces muy, So the muy Supreme conservativos. Entonces la Corte And these Suprema main circuit courts y estas cortes, este circuito de cortes principales have gone from liberal courts han pasado a ser de cortes liberales or balanced courts o cortes balanceadas to strongly conservative courts. a ser cortes led by fuertemente conservative conservadoras. judges who are appointed for life. Y ellos van a dejar conservar los jueces para que ellos sean colocados y decidan por la vida. So the Supreme Court, Entonces la Corte Suprema it has 9 positions to fill. tiene 9 posiciones que completar It's always been seen y siempre han that at this sido Supreme Court esta Corte Suprema. you should have 4 conservative, Tú tenías siempre 4 Four conservadores liberal, y 4 and liberales 1 that is in the middle. y uno que está en el medio, Not very conservative, not very liberal. no muy conservativo ni muy liberal. And this balance has been able to be maintained for quite some time. Y este balance ha sido capaz de mantenerse por cierto periodo de What tiempo. Trump has done Y lo que Trump hizo is turn it from this balance es tornar por este balance to now conservative 5, Cambiarlo. liberal 4. para cambiarlo en 5 conservadores y 4 liberales. So you'll notice all these court cases are coming up this year. Entonces tú notas que todas esas cortes han llegado a ser este año, ha There's acontecido este many año. court cases Hay muchos más to casos do en la with corte women's rights,
como los derechos de las mujeres, the rights of homosexuals, los derechos de los homosexuales and the rights of immigrants, y los derechos de los the rights inmigrantes, of black people. los derechos de la persona They're all blanca. coming before the courts. Todos han llegado ante la And Corte. if you look at how the Supreme Court now votes, Y si tú miras cómo la Corte Suprema hace sus votos, you see 5 and 4. tú dices 5 y 4. 5 vote yes, 4 vote no. 4 dicen sí y 5 dicen sí That's no y longer the case. 4 dicen no. This was under Y eso Obama. ya no es más el caso. Eso era bajo el This is gobierno what it's Obama. turned into. Ahora eso es en lo que se ha So he's tornado. been able to swing it majority conservative. Entonces ellos ya no están más disponibles de elegir entre la mayoría conservadora. ¿Perdón? For her life. ¿Quién está ahora lidiando por la vida? Por su vida. Ruth Bader Ginsburg. Ruth How elderly is Bader Ginsburg. ¿Cuán How many times has she anciana really es ella? died? Y And ellos están she doesn't esperando want que to. ella muera. Ella no Not quiere. because of a love of life, just. No porque ella ama la vida. She knows Ella sabe when she dies, que si ella it muere, goes to 6-3 and all is lost. ella va a quedar esto en 6 y esto en 3 y todo va a quedar perdido. So she's determined, Entonces ella está determinada and everyone else is determined, y todos están determinados to keep her alive until the 2020 election. mantenerse vivo hasta las elecciones de 2020. If they get Trump out, Y si ellos consiguen Before she sacar a Donald dies, Trump antes they can save the Supreme Court. de que ella muera, ellos pueden apoderarse de la If she Corte dies Suprema. before the 2020 election, Y si ella muere antes del you'll be 2020, able to appoint another judge, entonces ellos son capaces de colocar otro juez and there's really no hope. y esto realmente no Because habría he's esperanza. appointed young judges, relatively, Porque ellos ya han apuntado they're for jueces life. jóvenes que apuestan por la vida. No entendí la última frase, de verdad. the difference between a conservative and a liberal judge. La diferencia entre conservativos y entre jueces conservadores y liberales It does come down to how they read the Constitution. es que ellos no saben cómo leer la Constitución. La So if diferencia you es had an cómo ellos lo issue- leen. Entonces, si tú tienes un For asunto, example, un problema, por ejemplo, a homosexual comes into your store entonces un homosexual viene a tu tienda and says, I'm getting married, y él dice que se quiere casar can I buy a cake from you? y quiere comprar un queque, una torta Person de says ti. no, Y la persona dice que I no, don't cook for homosexuals. yo no cocino para Now you homosexuales. have two different interpretations. Entonces tú tienes dos diferentes interpretaciones. A conservative will say Los conservadores van a it decir, violates his religious freedom él estaría violando su libertad religiosa to have to cook a cake for a homosexual. si tú tienes que cocinar un pastel para los And a homosexuales. liberal will say Y los liberales van the a decir homosexual who was discriminated against que los homosexuales están siendo discriminados otra vez, ellos son cristianos, did not have to sanction his wedding. tú no tienes que sancionar su All matrimonio. he had to do O todo lo que tienes was que give hacer equal treatment. es darle un trato igualitario. Cook a cake for him, Cocina el pastel I can para bake ellos a cake for anyone. y como él te va a pagar como cualquier otro. So it's just like slavery. Es como esclavitud. Back in the slavery history, Volviendo a la historia de la esclavitud, conservatives would have argued los conservadores van a argumentar it violates my religious convictions que esto viola mi convicción religiosa to not own slaves. de no tener esclavos propios. A liberal would argue El liberal va a argumentar, you're not the one being discriminated against, the slave is. tú no eres el que va a ser discriminado contra la esclavitud. But the conservative says, Los conservativos the dirán, Bible tells me la Biblia me dice, different races shouldn't mix.
las diferentes razas no se deben mezclar. And the glorious land should have slaves. Y la tierra gloriosa tiene esclavos. So it becomes this argument Entonces esto llega a ser un argumento about whose rights are being violated. sobre de quién se están violando los derechos. So can a customer be denied service Entonces, ¿puede un cliente negar un servicio because of an issue over the price por un asunto que es sobre su orgullo or the product? o sobre el producto But can they be denied o sobre el service precio? ¿O puede negar su servicio because of a prejudice against the customer porque hay un prejuicio contra el cliente about just who they are? sobre quién es él? So if you went to the civil rights movement, Entonces, si tú vas al movimiento de los derechos civiles, we just looked at the civil rights movement solo mira hacia el movimiento de los derechos civiles and we used the same story. y nosotros vamos a usar la misma historia. Ya lo habíamos There is visto. the black person. Hay una persona de color negra, It's an African American man. un hombre afroamericano. He goes into a cake store Él fue a una tienda de and he pasteles. says, "Cook me a cake. Prepárame un Bake me a pastel. cake for my birthday." Hazme un pastel para mi And the cumpleaños. owner of the store says, Y el dueño de la tienda "I dijo, don't serve black people. yo no sirvo a las personas negras. Goes against my religious convictions." Eso va contra mi convicción religiosa. You could just you could use the same story of a cake, Tú puedes usar la misma historia que but we've del already pastel discussed this is what happened with their schools. para discutir lo que ya ha pasado en las escuelas. We already know that happened with their schools. Porque nosotros ya sabemos lo que sucedió en las escuelas, en sus escuelas. Went against Jerry Falwell's religious convictions to give education to a black person. Cuando la educación de Jerry Falwell hizo eso en las escuelas, me perdí. So the African American man Entonces los hombres afroamericanos, says, "Bake me a cake." él dice, prepárame The un store pastel. says, Y la "No." tienda dice no. So the Protestant Entonces los protestantes, owner los dueños, says, "No," ellos dicen no because of his religious convictions. por su convicción religiosa. Now, is it violating the Constitution Esto está violando la Constitución for the Protestant owner of that store para el protestante dueño de la tienda to be told para haber hablado, your religious convictions do not para haber allow dicho you to discriminate against someone? que su religión su convicción religiosa no permite la discriminación hacia otra That's the persona. whole argument with segregation. Ese es todo el argumento de la segregación, Because this side porque este lado, is saying they're the victims. ellos dicen que ellos son las This víctimas, is violating our religious convictions. ellos dicen que ellos son los que están violando This is la convicción persecuting religiosa, us. ellos nos están This persiguiendo, is force. nos están forzando, Force me me forza to bake a cake for a black person. a prepararle un pastel para una persona negra. So it's moved on from then. Entonces continuamos de ahí. Now it becomes a story of a homosexual Ahora vamos a la historia de los homosexuales, who's getting married. que ellos quieren casarse. Now you have the Protestant owner, Y tú tienes el protestante dueño. and he says, Y él dice, "I don't cook cakes yo no cocino for tortas homosexuals. para Violates homosexuales, my religious convictions."
porque esto viola And now mi the convicción argument religiosa. is who's the victim? Y entonces el argumento está hecho, entonces ¿quién es la víctima? Who's being discriminated against? ¿Quién está siendo discriminado? In the ¿Contra quién se está courts, discriminando? En la corte, a conservative judge el juez conservador will say the victim is the Protestant owner. va a decir que la víctima es el protestante A dueño de la liberal tienda. judge Y el juez will say liberal it's the homosexual va a decir es el or the homosexual, African American o es el hombre or the afroamericano, o la or the mujer, immigrant o los inmigrantes, or the slave. o los esclavos. Does that make sense? ¿Hace sentido? That's how you've had two sides from the very beginning. De esa manera es como tú tienes dos lados bien desde el comienzo. Now all these court cases come up. Todos esos casos de corte They've vienen been building from 2014. y han sido construidos desde 2014. From 2014 to 2019, De 2014 a they 2019, overtake the Supreme Court and the Circuit Courts ellos toman la Corte Suprema el circuito de and la swing them Corte conservative. y los cambian Now a they're flooded with conservadores. these court cases. Y el These diluvio de conservative esto court cases es que ellos, esta Corte Conservadora, are debating about these issues están debatiendo sobre estos asuntos to do with these three groups. para hacer con estos And tres what are these grupos. three groups? Y uno de esos tres grupos, ¿cuál de esos tres grupos sería? It says 1989. En 1989, We went back from 1989 nosotros vamos a volver a 1989 back to the 1960s. para volver a los What are the three 1960, movements? uno de los tres movimientos. Civil rights, El movimiento de los derechos civiles, feminism. el feminismo, la segunda ola, So this is race, gender, eso es raza, agenda y Stonewall, LGBT. el asunto de LGBT, que significa LGBT, que significa los 50 years homosexuales. leading up to our time of the end. 40 Ellos están years. luchando por casi 40 años para que esos Particularly these last 20. se cumplan. Particularmente Civil los rights. últimos 20, los derechos civiles, So it's race, es sobre Gender. raza y el feminismo sobre Homosexuality. género, sobre sexismo so y now LGTB es sobre we homosexuales. looked a few days ago, Entonces nosotros miramos we unos saw días how these atrás three movements cómo hay tres movimientos initiated our reform line. que inician nuestra línea de reforma, They brought in Reagan, que ellos nos van a traer a Ronald Reagan, who was racist, quien era racista, sexist, sexista and homophobic. y homofóbico. He was a conservative Él era un conservador, and controlled by the Protestants, elected and controlled by the Protestants. fue elegido y controlado por los protestantes. So these are the three movements Estos son los tres that movimientos began our reform line. que comenzaron nuestra línea de reforma. Steve Bannon will tell you Steve Bannon te va a decir, everything was good under Reagan. todo estaba bueno con Reagan. These 2 years Esos 2 as the años Soviet Union fell, fue cuando la Unión Soviética everything cayó. was just getting set up perfectly. Cada cosa estaba siendo establecida perfectamente And then it all goes off track. y después Steve Bannon todo says se fue abajo it all went wrong. y todo You end empezó a up ir with a abajo, president like ir Obama. mal. Y luego fue con la presidencia de Obama. So what's going to happen Entonces lo que va a suceder is this movement of Protestants is going to rekindle in 2014. es que este movimiento de los protestantes, ellos van a irse a If you were to go to the Reclaim, I don't know. 1850, Si vamos a 1850, this is the Alpha history, esta era la historia alfa, this is the Omega history. esta es la historia omega. When was slavery an issue in America? Cuando el asunto de la esclavitud en América, ¿cuándo fue? If this is 1798 Eso fue en 1798 and this is 1850, y esto es 1850. not directly, but No someday. directamente, pero por la ley When was dominicana. slavery an issue?
¿Cuándo era el asunto de la esclavitud? Well before the time of the end, they already had the issue. Fue antes de la ley dominical cuando ya That's existía el why it can't asunto. be Sunday Sabbath. Y eso llegó a ser de domingo a sábado. In the Alpha history, before the time of the end, it was slavery. En la historia alfa, antes del tiempo del fin, estaba la esclavitud. And it just builds and builds. Y esto creció y creció. O se construyó y se construyó. The cup fills. Y hasta que la copa se until llenó. 1850. Y hasta 1850. Entonces estos That asuntos relate to equality, están relacionados con la igualdad. they already existed before our time of the end. Ellos ya existían antes del tiempo del It's what the fin. moral majority was raised up to fight Es donde la mayoría moral o el moral majority comenzó a from luchar 79 to 89. de 1979 a Try and take it down 1989, under Reagan. cuando ellos se colocaron bajo Reagan, But in 2014, pero en 2014 they come back with a great deal of power. ellos volvieron con un gran And asunto we've just con un started gran discussing poder. some of the things, a few of the things. Y estas cosas han llegado a ser discutidas como pocas cosas, But the first thing they had to do pero la primera cosa que ellos before they tienen attacked que those hacer three movements antes de atacar esos tres was movimientos, take down the courts, ellos tienen que derribar la corte, the Supreme Courts, la Corte Suprema Supreme Court, and the circuit. y la corte, el circuito de cortes. They begin that work in 2014 under Mitch McConnell. Y ellos comenzaron este trabajo el 2014 bajo el liderazgo de All Mitch through McConnell. From the election of Trump to 2019, Y todo esto, desde la elección de Trump hasta 2019, these three issues. son tres asuntos. The three issues Esos tres asuntos have related to immigration. están relacionados con inmigración. I don't want to be narrow. Yo no quiero Also the rights of the black people in America. enmarcar o apuntar, pero también There's son much contra more in las this history. personas de color en América, pero hay mucho más en esta So- historia. All of those black people Todas estas personas who were arrested quienes estaban on arrestadas crimes a white person would never have been arrested for, sobre crímenes de personas blancas que nunca habían sido arrestados o temidos antes, they're imprisoned when a white person would never have been imprisoned. han estado en prisión con las personas blancas que nunca habían estado en prisión. They're no longer allowed to vote in an American election. Ellos no eran más permitidos votar en las elecciones americanas. So it's also their rights that have been argued through the courts. Entonces sus derechos también fueron un argumento en la corte. So I don't want to keep it to immigration. Yo no quiero mantenerme aquí en el asunto de la It all inmigración. comes under this nationalism. Todo eso viene por causa del nacionalismo, de su nacionalismo de The ellos. rights of women Los derechos de las mujeres and the rights of LGBT. y los derechos de los homosexuales, LGBT. That has what LBGT. has hit the court system Esto es lo que están escondiendo en in la 2014, corte desde which 2014. was a planned agenda. It wasn't Porque by accident. era una agenda planificada, no fue un accidente. And there's many of these court cases planned for this year. Y hay muchos de esos casos de corte que están planificados para este año. So the change isn't just in the White House. Entonces el cambio no es solamente en la The Casa most Blanca. serious change that's occurred in America El cambio más serio que tiene que ocurrir en América is the overturning of the judicial system. es sobre el derrocamiento del sistema judicial. And that should matter to us. Y eso nos debería That importar, should matter to us because we should know what has to happen here. porque nosotros deberíamos saber qué es lo que va a pasar aquí.
my translators, you go. You like the emphasis on the Supreme Court ¿Te gusta el énfasis sobre la Corte Suprema? because of a book you've been reading. Por el libro que ha sido escrito o One estás Nation leyendo, Under God. llamado Una nación debajo de Dios. It pushes that subject of In God We Trust. Que empuja el tema de en Dios confiamos. So the Supreme Court was a great enemy of that movement. Which movement? Entonces la Corte Suprema es el gran enemigo de ese movimiento. ¿Qué movimiento? School prayer movements, particularly. La escuela del movimiento de oraciones particularmente. Closely attached to In God We Trust. Estás próximamente atacado en God, que próximamente atacará a En God We Trust, o ha sido atacado. So it was fought through the Supreme Court, but they struck it down a couple of times. Eso era una fuerza a través de la Corte Suprema, pero ha sido estancado y ha sido como puesto de lado. La Corte Suprema lo que hace es trata de So the Supreme Court desprestigiar held este back those movimiento. religious movements, that's your point. Entonces la Corte Suprema derroca a los movimientos What we've seen religiosos, ¿este es since tu punto? 2014 is that wall is gone. Lo que estamos diciendo es que en 2014 el muro llega a su fin, ya fue. So these Christian movements happened under Nixon. Entonces estos movimientos cristianos pasaron Eisenhower, bajo Nixon, and Nixon, Reagan. Eisenhower, Nixon y Reagan. And those Christian movements were stopped by the Supreme Court. Y estos movimientos cristianos pararon por la Corte It Suprema, was really the last line of defense. que es realmente la última defensa. It's the last line of defense now. Es la última línea de defensa ahora. I would suggest it's already gone. Yo voy a sugerir que realmente ya fue. Maybe we'd say it's had the deadly wound, it's not quite dead. Puede parecer como la herida mortal, pero no es tanto la herida mortal. But they can certainly get the travel bans through now. Pero ellos también son la prohibición contra los So I'll give viajeros, you que one significa travel external bans. article to read. Entonces yo quiero darles un artículo externo para It's by leer. The Guardian. Es por el película The Guardian. And it's called Trump's Legacy. Y es llamado La legalidad de Donald Trump. Conservative judges Jueces conservadores, same one, who will dominate quienes dominaron US law for decades. las leyes de los Estados Unidos por décadas. We've talked about the Supreme Court and the Circuit Courts. Nosotros hemos hablado de la Corte Suprema y el circuito de cortes. But there's other courts. Pero hay otras cortes. Depending on what courts you want to mark, Depende qué cortes tú quieres marcar. this article will talk about 89 Trump appointed judges. Este artículo habla sobre 1989, al cual Donald Trump coloca a jueces, Which overall far exceed that by Obama or Bush. lo cual
supera lo que Obama o Bush habían hecho. So that's one article. Este es un There's artículo one by the Washington Post. y es este es uno y el otro es por el Washington Post. This one is titled De este su título es One in Every Four Court Judges uno en cada 4 is jueces now de a la Trump corte nominee. es Sorry, a ahora Trump appointee. colocado por Trump. Es uno colocado por Trump. Uno de cada 4 jueces de la corte es ahora puesto por Begins. This Donald is from Trump. December 2019. Solo para comenzar, este es de diciembre de 2019, These are both noting this in 2019. 22 de diciembre. This is what has happened. Y ambos estos tuvieron que haber pasado en el 2019, diciembre. This is March 10, 2019. Perdón, ese es en marzo 10 de So the 2019. first line in the Washington Post article. La primera línea en el Washington Post, en el artículo Washington Post. After 3 years in office, Después de 10 años de President oficio, Trump has 3 años de remade oficio, the judiciary system. Trump ha rehecho el sistema judiciario Ensuring a conservative lean for decades. y aseguró la línea de los conservadores por décadas. I know we don't know how their judicial system, all of us know how all that works. Nosotros sabemos cómo este sistema tradicional judío ahora They're going to funciona, broaden this scope pero ellos han traído ahora esta división, to the separación, federal bench. They'll talk about the federal bench. una brecha federal. 187 judges. 187 So jueces. what I want us to see Lo que yo quiero ver, 187. What I want us to see lo que yo quiero ver, is how these three movements began that we've discussed. cómo es que estos movimientos comenzaron a ser discutidos, That is what Protestantism attacked at the very beginning of our reform line. que eso es porque los protestantes atacaron bien desde el comienzo a la línea de reforma, It's what united them and made them political. porque ellos se unieron y hicieron And that is uniones what has políticas, happened in 2014. y eso es lo que pasó en 2014. But as Sister Tamina was sharing, Pero como la hermana también está compartiendo, they failed in this history. ellos fallaron en esa historia. But now, Pero ahora, 2014, de thanks to Mitch 2014, McConnell, tenemos a Mitch McConnell. they've taken down the court systems, Él está tratando de derrumbar el sistema de la corte, and we know that this comes through the courts. y nosotros sabemos que esto viene a la corte, And now these three issues that all relate to equality y hay estos 3 asuntos que todos están relacionados con el tema de la igualdad, are being fought in the courts. están siendo forzados en la corte. And the courts that have always held back this religious political movement Y la corte siempre sostiene atrás a los movimientos políticos religiosos no longer able to do that. para que no puedan hacer más So eso. we'll start tomorrow looking at the Luchar. line of Christ. Entonces vamos a comenzar mañana mirando la línea de Cristo, But as we look at the line of Christ, pero en la línea de Cristo como la I vemos, want us to remember this because it does connect. yo quiero recordar esto porque esto conecta. To remember what's happened over these 6 years. Para recordar qué es lo que pasó sobre esos 6 años. This is just a tiny bit. Eso es solo un pequeño These are the agujerito, issues pero esos son los fought asuntos. through the court systems. Vamos a todo a través del sistema de la corte.
comment is, why wasn't it fixed in the Constitution? El comentario es ¿por qué no fue fijado en la Constitución? The problem is people will argue about what is written in the Constitution as it is. Porque las personas van a argumentar que está escrito en la Constitución, es People will eso lo que still tú quieres argue decir. about what the Constitution means. Las personas todavía argumentan lo que la Constitución significa. They'll just find a different way to read it. Entonces ellos encuentran siempre una manera diferente de leerla. A different way to define liberal and conservative. La diferente manera de definir conservadores y liberales. And it's a little also like the issue of term limits. Y ese también es un pequeño asunto de términos y límites. You could only run for 2 terms. Y nosotros podemos correr solamente por 2 términos, It was never written, lo que nunca fue escrito, but everyone knew to do it. pero todos quieren hacerlo. Everyone knew to keep to that. Todos saben So que quieren president hacerlo. only ran 2 terms. Que el presidente solo puede correr por 2 términos. Even though they legally under the Constitution could run for a third. Incluso si ellos están legalmente libres legalmente para hacerlo con la Constitución. Until when? ¿Hasta cuándo? Roosevelt, Not the Theodore version. not Theodore version. Franklin Franklin Roosevelt. Roosevelt. By the time he'd got in for his 4th term, everyone was panicking. Para el tiempo en que Dios forzó, todo el mundo estaba en When pánico. he died, Y they cuando finally murió, put it in as law. 2 terms, no more. él finalmente lo puso en la ley 2 términos, no más. Because while everyone is behaving, no one sees the need of law. Porque cuando todo el mundo tiene un comportamiento, no más quiere verlo, no necesitan de la ley. So Reagan comes in, Entonces Reagan vino and what aquí. does he do? ¿Y qué es lo que él He hizo? appoints a liberal woman. Él apuntó hacia el movimiento liberal, hacia las go mujeres liberales. Crazy, they're so angry. Y los protestantes se volvieron They locos, say to estaban Reagan, we got súper you enojados. elected. Y entonces ellos no dijeron He que doesn't really dijeron care que no about the Protestants, he doesn't care iría about the reelegido. Él no le intentaba a los protestantes, le intentaba a... So this is why everything goes wrong. Por esa razón es que todo He's llegó a happy ser doing his errado. own thing. Él está feliz en hacer lo que He's not sus propias properly cosas. under the control of the Protestants. Él no está propiamente bajo el control de los So he's still protestantes. kind of doing the right thing Él está todavía haciendo las to cosas some correctas extent. en alguna Keeps this balance when the Protestants want the extensión. conservative. Cuando los protestantes querían a los conservadores, No president has been bold enough to do that until Trump. no pueden haber presidentes. Ya. No president has been bold enough to do this till Trump. No hay presidentes que son suficientemente envueltos o malvados como Donald Trump, se puede decir. Sorry, my memory's too short. So that's why it all comes in now. Por esa razón es que todo viene Not a even ser Reagan ahora. was willing to do this. No, ni siquiera Reagan era capaz deseaba hacer esto. We're over time, so we'll close in prayer. Estamos sobre tiempo, vamos a cerrar con una oración. Tomorrow we'll move on to the line of Christ, but keep these things in our mind. Mañana vamos a movernos en la línea de Cristo, pero quiero que mantengan esto en su mente. You kneel with me. Oren conmigo, por favor. Dear Father in heaven, Padre querido thank celestial, you for our blessings. gracias por tus bendiciones. Lord, we see how you have led. Nosotros vimos cómo We usted nos also ha see the guiado. movements of the enemy. También vimos el movimiento del enemigo. This movement is full of people, Este movimiento está lleno de personas. many of whom don't realize their individual responsibility. Muchos de ellos no entienden su responsabilidad individual. When they signed up as priests, Cuando ellos son sellados o son marcados como it came with a set of sacerdotes, conditions. ellos llegan a estar en ciertas condiciones. They signed up for a job, Ellos firman por un trabajo and many of us y muchos de do not ellos see the need no saben la necesidad, to take a part no in ven this la work, necesidad de tomar parte en esta obra to feed others and not just be fed. para fijar a otros y no solamente dejarlos mirando.
We know this takes courage from many people. Nosotros sabemos que esto alienta a muchas You are personas sympathetic to our fears. y estamos simpatizados con But when we look at the size of sus the work, miedos. just how big and organized our enemies are. Solo tenemos miedo de cuán grande es la organización del enemigo, no de Future for America. They are not our enemies. Ellos no son nuestros enemigos, But we look at what's rising pero buscamos por un as the deadly levantamiento wound heals, donde la herida mortal será sanada, as church and state come together. donde la iglesia y el Estado May we se focus unirán, properly pueden enfocarse adelante and see the work and the conflict we have in front of us. y ver el trabajo y el conflicto que tenemos delante de nosotros. Pray we'll feel our individual responsibility Yo oro para que todos podamos sentir nuestra to responsabilidad take up individual the work of a priest. de tomar, de cuidar del trabajo de los Pray sacerdotes. this in Jesus' name. Oro por esto en el nombre de Jesús. Amén.